Hola, soy el doctor Gregorio Meaurio y hoy se viene video nuevo. Vamos a hablar de un tema que a veces le complica al alumno. A esta altura el alumno ya está así, como ese ratón. Ahí. No. Pero hoy vamos a hablar del diafragma. Pero vamos a hacer que sea bastante entendible, que puedan entender y que puedan dar un excelente examen. Y que ya no esté más como nuestro amigo, creo que es una nutria o un ratón, pero ese meme siempre me recuerda de cómo el alumno está cerca del examen, ya está saturado. Vamos a intentar hacer que ese espíritu mejore. El diafragma es el principal músculo de la respiración. Y para poder demostrar de cómo él actúa, hice una pequeña animación que él cuando se contrae, él baja haciendo que el pulmón se llene de aire. Y cuando se relaja, el pulmón sube haciendo de que nosotros exhalemos el aire que está adentro. De esta forma, él cuando se contrae baja así. Y luego se relaja así. Muy bien. Otra vez para poder fijar, cuando se contrae el aire entra. Cuando se relaja el aire sale. Así es como el diafragma funciona. Él es un músculo. Justamente es un músculo de tipo plano. Hace de tabique entre el tórax y el abdomen. Ese justamente es una de las cuestiones que suele hacer que complique un poco, por decir. Pero no es tan complicado. Tiene forma de cúpula o domo. La cúpula o los domos son aquella parte arredondeada o abovedada de las iglesias. En la clase de cómo estudiar anatomía justamente había explicado que tendríamos que ver desde el punto de vista de los primeros anatomistas de cómo veían esto. Y tiene hiatos que dan paso a distintos elementos tanto del tórax hacia el abdomen o del abdomen hacia el tórax. Hiatos son los agujeros o como los brasileños dicen, los buracos, ¿verdad? Y tiene un centro tendinoso. Ahí traemos la imagen. Este sería la porción torácica, la porción abdominal y acá está el diafragma. Sirve de tabique entre ambos. Y traemos la otra imagen y acá podemos observar el centro tendinoso y alrededor los músculos. Justamente el músculo se contrae y el centro tendinoso va a bajar. El músculo se relaja y el centro tendinoso sube. Esa es la función justamente de los diafragmas. Inserción. Bueno, inserción vamos a dividir en 3 grandes grupos y vamos a describir cada inserción por cada grupo que es. Dibujamos y vemos que hay una inserción o porción, también podemos decir, vertebral o lumbar, dependiendo del libro que estén leyendo. Hay una porción condrocostal que primero es costal, después es condral y por último tendremos una porción external que se fija a la apófisis xifoidea. Inserción vertebral o porción lumbar. Vemos que se hace a través de pilares, le dicen. Pilar principal derecho, pilar principal izquierdo. Y a ambos lados vamos a tener los pilares accesorios. Bueno, pilar principal. El hecho de que el derecho es más largo que el izquierdo siempre es por eso que se suele salir en los exámenes. Decimos que el pilar principal también antiguamente llamado pilar anterior, hay uno derecho e izquierdo. Siendo el derecho más largo, recuerden que el derecho es más largo. Y un pilar accesorio o pilares laterales. También tiene otro nombre que ya voy a explicar. Primero, ahí pintamos de verde el pilar principal y de rosado medio oscuro. No sé bien qué color es. Rosado. Pilares derechos. Se inserta en primera, segunda y tercera vértebra lumbar. Y
el pilar principal izquierdo se inserta en la primera y segunda vértebra lumbar, siendo el derecho más largo. No olviden que el derecho es el más largo. También se inserta en los discos intervertebrales. A veces el pilar principal derecho puede alcanzar la cuarta vértebra. De la misma forma va a ser el izquierdo, si es un poco más largo, va a alcanzar la tercera vértebra. Y luego también tenemos que el pilar accesorio se arquea y se inserta en la apófisis costal de la primera vértebra lumbar. Él se inserta en el disco intercostal, en el disco intervertebral entre la primera y la segunda vértebra lumbar. Se inserta en el cuerpo de la primera vértebra lumbar y se extiende haciendo un arco hacia la apófisis costal de la primera vértebra lumbar. Ahí tengo que hacer una pequeña aclaración. Las apófisis transversas de las vértebras lumbares se le denominan apófisis costales, por el hecho que son más cuadrangulares. Y ese arco que se forma se suele llamar arco del psoas, o también se llama ligamento arcuato medial. Se llama arco del psoas justamente porque da paso al músculo psoas mayor. Mandamos todo esto de acá y vemos que de la apófisis costal de la primera vértebra lumbar se extiende el ligamento y va a la 12ª costilla. Esto que está acá generalmente se le denomina terceros pilares. También se llama ligamento arcuato lateral o arco del cuadrado lumbar, ya que por ahí está cruzando el músculo cuadrado lumbar. Terceros pilares. Ligamento arcuato lateral. Muy bien. En la porción costal hay una pequeña discrepancia en el libro de Latarjet, pero voy a solo dejar la parte que describe a este arco, que va a partir de la inserción de la 11ª a la 10ª costilla y de la 10ª a lo que sería ya al reborde condral. A ese arco que se forma, así el que puse ahí en verde, se denomina arcadas de Cenac, que inicia en la 11ª costilla, va a la 10ª y después se continúa ya por el reborde condral. Acá podemos ver, sería inserción en la costilla número 9, sería en el reborde condrocostal. De la 9 a la 7 sería inserción condral, inserción condral medial, y luego sería inserción condral lateral. Ahí ya me quise confundir un poco, pero ya dije bien. Y en la porción external, que sería este filete que está acá, y justamente es un filete en forma de V, es esto que está acá, así. Entre el filete se forma una pequeña hendidura, y entre lo que sería el propio filete se forma otra hendidura. Acá voy a mostrar mejor, ahí se nota. La parte del medio se llama hiato medio de la porción external, y por lateral a ello sería la porción del triángulo externo costal. Vamos a agrandar para poder ver mejor. Ahí. Esto que está acá sería el filete carnoso. Entre ambos se forma el hiato medio de la porción external, también llamado hiato de Marfan, y el triángulo externo costal, también llamado triángulo de Larry. Ahí vemos. Por el triángulo de Marfan pasaría el tejido conectivo, y por el triángulo de Larry sí pasa un elemento anatómico más consistente, que es la arteria epigástrica superior, con las venas epigástricas superiores. No olvidar de las venas. Ahí dibujamos el filete. Se entiende mejor que un filete que se divide en forma de V.
Centro tendinoso. El centro tendinoso es importante, no tanto por la forma, sino que de cómo se forma él. Justamente no es simétrico y eso hace que se suele preguntar se suele preguntar en los exámenes. Perdón por el cambio. Centro tendinoso. Tiene forma de... No. Stop. Ahora viene el centro tendinoso. Bueno, para hablar del centro tendinoso siempre es importante tener en cuenta que ahí hay dos preguntas así fijas. Y recordar que siempre es importante su forma y de cómo las fibras están dispuestas acá. Primero decimos que está formado por fibras brillantes y nacaradas. Por ello lleva el nombre de espejo de von Helmont. Las fibras del centro tendinoso generalmente son plateadas, bastante brillantes, incluso reflectivas. Por eso lleva, esta es una imagen de un cadáver real. No llega a ser tan, a esta parte se nota que brilla, pero no se nota tanto. Tendría que ser más en la moria. Acá también se nota que brilla. Este es el centro tendinoso. Sería acá el foliolo, los foliolos derecho e izquierdo. Y acá sería el foliolo anterior. Ya vamos a explicar eso. ¿Por qué es justamente el nácar, que es una proteína que en el ser humano es producida por los ligamentos y por parte de las fascias musculares, es lo que le da esa porción plateada, brillante, reflectiva? Es la misma proteína que producen las conchas o las ostras del mar para producir las perlas. Justamente son reflectivas, así como están viendo en esa imagen. Así como en esta, lo más cercano que me pudo haber visto es justamente que el nácar así es reflectivo. Por eso lleva el nombre de espejo de von Helmont. Suele preguntarse cuál es el epónimo del centro tendinoso. Estoy un poco gripado todavía. El centro tendinoso tiene forma de trébol de 3 hojas. Trébol, existen los tréboles de 4 hojas y de 3 hojas, por eso no es una redundancia. Los tréboles de 3 hojas, así justamente, teniendo un foliolo anterior y 2 foliolos, tanto, dependiendo del libro, sería foliolo izquierdo y foliolo derecho, o lateral izquierdo y lateral derecho, separados por una concavidad. Y acá sí, recordar cuál es superior y cuál es inferior. Están formados por dos grupos grandes de fibras que serían las bandeletas de Burgeri o bandeletas semicirculares, que se forman alrededor del hiato o foramen de la vena cava inferior acá, y usan como referencia justamente eso. Del foliolo anterior, dirigiéndose hacia el foliolo derecho, está la bandeleta semicircular superior. Del foliolo anterior al foliolo derecho pasa medial y por detrás del foramen de la vena cava. Eso es importante. ¿De qué foliolo a qué foliolo va? Y cuál es la orientación en relación al foramen de la vena cava. Y luego tenemos la bandeleta semicircular inferior, que va del foliolo izquierdo al foliolo derecho, cruzando lateral y por delante y lateral al foramen de la vena cava. Esa relación es importante. ¿De qué foliolo a qué foliolo va? Y cómo está orientado en relación al foramen de la vena cava. Ahí pintamos de rosado fosforescente la bandeleta semicircular superior y de verde fosforescente a la bandeleta semicircular inferior. Ok. Hiatos y forámenes. ¿Qué quiere decir hiato y foramen en cristiano? Agujeros, o en portugués, buraco, ¿verdad? Estos forámenes hacen paso de lo que sería
tórax al abdomen o del abdomen hacia el tórax, estos elementos. Y justamente tenemos tres principales, que sería el hiato de la vena cava inferior, el hiato de la arteria aorta y el hiato del esófago. Pero hiato de la vena cava inferior, ¿qué pasa por ahí? Obvio que la vena cava inferior, pero tienen que tener en cuenta que no van a preguntar eso, sino que te van a preguntar ¿qué pasa junto con la vena cava inferior? Justamente pasa los ramos abdominales del nervio frénico derecho, porque la vena cava inferior está del lado derecho. No olviden eso. ¿Qué pasa en el hiato aórtico? Aparte de la aorta, el conducto torácico, que ha de ser, es un vaso linfático y ha de ser el mayor del cuerpo. Él asciende también con la aorta, para terminar en el triángulo yugulo-subclavio de Pirogov. Pero vamos a explicar eso en otra clase. Pero ¿quién pasa en el hiato aórtico? Además de la aorta, el conducto torácico. Y el hiato esofágico, que pasa el esófago y además da paso a los nervios vago derecho e izquierdo. El nervio vago derecho está lateral al esófago y el nervio vago izquierdo está lateral al esófago en el tórax. En su paso hacia el abdomen, el nervio vago izquierdo pasa por delante y el nervio vago derecho pasa por detrás. Siempre se suele preguntar quién pasa por detrás y quién pasa por delante. Yo conozco una mnemotecnia para poder recordar, pero solamente para diestros. ¿Y cómo van a recordar? ¿Con qué manos se limpian en el baño? Y ahí van a recordar cuál pasa por dónde. Solamente que no es apto para zurdos. No tengo una mnemotecnia para zurdos, la verdad. Los hiatos accesorios son, primero, se forman entre los pilares, pilar principal y el pilar accesorio. Este hiato que está acá. Y por ahí pasa, primero, la vena del lado izquierdo, la vena que es anastomótica Estoy todavía un poco gripado. Que sería la vena anastomática reno-hemiácido, justamente por la arteria renal. Y del otro lado sería la anastomósico cava ácidos. Junto con él pasa los nervios esplánico mayor y nervio esplánico menor. Y deslizándose también serían la cadena simpática. Luego tenemos lo que sería la arcada del psoas, por donde pasa el músculo psoas, y la vena lumbar ascendente. Y uno más sería el cuadrado lumbar. Vascularización. La vascularización del diafragma nosotros hacemos por medio de tres vías. Primero sería la arteria pericardiofrénica, que además de irrigar al pericardio, desciende y irriga al diafragma así. Solo que del lado derecho y del lado izquierdo, porque el corazón y los vasos cardíacos no son simétricos, tienen relaciones diferentes. Del lado derecho viene la arteria pericardiofrénica, es lateral a la vena cava, desciende por la cara de la aurícula hasta alcanzar la cara superior del diafragma. Aurícula derecha, obviamente. Y del lado izquierdo también desciende por delante del tronco brachiocefálico izquierdo, luego delante del tronco pulmonar hasta alcanzar los ventrículos y la cara superior del diafragma. Todas estas relaciones obviamente es a través del pericardio. Acá también están sus ramas pericárdicas. Luego tenemos que está acá, es la arteria torácica interna, la epigástrica superior que pasa por el triángulo de Larry y la musculofrénica, la cual va a irrigar al diafragma y a los músculos intercostales. Y por último, y no menos importante, la cara inferior del diafragma está irrigado por las arterias diafragmáticas inferiores, ramas directas de la aorta abdominal. La inervación se hace por medio del nervio frénico, rama descendente del plexo cervical,
Cómo se forma exactamente el plexo cervical está en el otro video, no dejen de ver. Se forma por ramos de C3, C4 y un poquito de C5. Desciende cabalgando al escaleno anterior y penetra en el tórax entre la arteria y la vena subclavia. Al penetrar el tórax, como dije, el corazón no es un músculo simétrico, tiene una relación diferente del lado derecho y una relación diferente del lado izquierdo. Del lado derecho flanquea a la vena cava superior y a la aurícula derecha para alcanzar la cara superior del diafragma. Y acá se nota la vena cava inferior por donde da los filetes abdominales, como dijimos hace rato. Del lado izquierdo, también acompañando a la arteria pericardiofrénica, pasa por delante del tronco arterial brachiocefálico izquierdo, tronco venoso brachiocefálico izquierdo, desciende, pasa por delante del tronco pulmonar, por delante de los ventrículos y alcanza la cara superior del diafragma. Y bueno, espero que... casi me olvido. De forma accesoria, el diafragma está inervado por los nervios intercostales, pero de forma accesoria. ¿Cuál es la inervación accesoria del músculo diafragma? Los nervios intercostales. Muy bien, ahora sí, espero que el video les haya ayudado. Si les gustó, dejen un me gusta, comenten dudas. Si les gusta el canal, por favor suscríbanse para poder crecer más. Y por favor dejen en los comentarios videos de que es importante tener en cuenta que hay que ordenar las ideas y van a ver que no es tan difícil. Y importante, acá les dejo también un poco de una frase muy importante, que si decimos que podemos es porque tenemos que decir que podemos para poder crecer y poder llegar a ser médico, que es el objetivo final. Saludos a todos y fuerza, mucha fuerza. Va a salir. Hay que estudiar un poquito más nomás y va a salir. A veces el cansancio cuesta, pero va a salir. Este video va dedicado a un amigo, Samaroni. Fuerza Samaroni, sí que se puede. Nos vemos en el siguiente video.